personal, a ver si la mía funciona. La mía funciona. La mía no quiero una broma. no sé, la hemos mandado una vez. Luego le pondremos Sí, y el presentador sí, vamos a activar el presentador para ponerse aquí Funcionaba todo, todas las cámaras. si la he rodado y no ha visto nada. Hay una parte de exposición para unos vídeos. Vídeos y un vídeo para Y hoy si hay un problema te llamo Buenas tardes. Presidente del Consejo General de Colegios Industriales y decano del Colegio de Industriales de Navarra, Miguel Iriberri, director de Desarrollo Corporativo de CIPE, ingeniero Benjamín González, amigos y compañeros de profesión, buenas tardes. Os doy la bienvenida para esta doble sesión informativa realizada por este colegio para dar a conocer la herramienta BIM, Building Information Modeling, y el modelo de certificación IPR. Para ello, nos complace contar con la participación de Miguel Iriberri Vega, que es también presidente del Consejo, y de la Asociación de Ingenieros Profesionales de España, IP, quien compartirá todo lo necesario para la contratación de proyectos de ingeniería en BIM. Y nos explicará este procedimiento, este sistema, este formato, que no deja de ser, como he comentado hace un momento, una parte más de lo que es la industria 4.0. Y nos acompaña también Benjamín González, director de Desarrollo Corporativo de la empresa CIPE Ingenieros, quien abordará con todos nosotros los aspectos relevantes para la presentación del programa del workshop BIM. Y además, colegiado en la demarcación de Pues nada, Miguel, tienes la palabra. Muchas gracias, Miguel. David, muchas gracias a todos por estar aquí, que casi lo que apetece más con este calor mío es estar en la fiesta. Pero bueno, intentaremos no aburrir y que la sesión sea lo más interesante y productiva posible. Yo particularmente prefiero presentar de pie. Sí, es muy bueno saber, no sé qué. Bueno, en primer lugar, me han presentado más bien a mí. Ahora presento mi empresa en 5 segundos.
Nosotros somos una empresa de ingeniería y arquitectura, damos servicios de ingeniería y arquitectura. Es una empresa pequeña, pero que llevamos ya pues, del orden de 8 años practicando y trabajando pues, prácticamente absolutamente todo en tecnología BIM, que ahora comentaremos un poco lo que es. Básicamente nos dedicamos a 3 sectores que abarcan pues, casi toda la ingeniería, lo que sería la ingeniería civil, la ingeniería industrial y similares, y también la arquitectura en todos sus modelos, residencial y industrial. Y básicamente ese es un poco las tres líneas o áreas de trabajo en las que nos movemos. Estamos en el mercado desde el año 1982 y en la actualidad hemos realizado ya más de 7.000 proyectos. Algunos de ellos ya a nivel internacional, varios, y tenemos también unos cuantos clientes que son multinacionales. Y bueno, hemos trabajado, pues, por supuesto, en España, pero también en Malasia, en Cuba, con este tipo de tecnologías. Bueno, dicho esto, que tampoco quiero aburrir mucho más, voy a comentar un poquitín, con una pequeña introducción, lo primero, economía conectada, digital, industria 4.0. Esto es algo que está como muy de moda, todo el mundo habla de la industria 4.0, etcétera. Yo creo que muchísima gente con un gran desconocimiento, hay mucho sacerdocio, pero poco practicante. Entonces se habla mucho, muchos fuegos artificiales, pero cuando a la gente se le pregunta, ¿tú dónde has aplicado esto? Pues la verdad que no lo han aplicado en ningún sitio. Todo el mundo habla de los ejemplos de siempre, que si Amazon, que si Uber, que si no sé qué. En fin, esto es otra cosa absolutamente diferente. La industria 4.0, que a mí más me gusta llamarle economía conectada o economía digital, es otra cosa bastante diferente. La gente tiende a confundir la industria 4.0 más bien con elementos de sensórica, de robótica, de automática. Eso no es industria 4.0, eso es automatización industrial, que es otra cosa muy diferente. La industria 4.0 es algo que abarca desde el cliente hasta el cliente, dando toda la vuelta. Y por supuesto la producción, la logística, la sociología, por supuesto también la ingeniería, etc. Lo que yo voy a presentar aquí es la parte de BIM. BIM es Industria 4.0 en vena, directamente, aplicado al mundo de la ingeniería y de la arquitectura, sobre todo de la construcción y de la edificación y de la obra civil. Y esto es Industria 4.0 o economía conectada en vena. ¿Cuáles son los principios básicos que van a regir todo este tipo de elementos? El primero es productos inteligentes para personas inteligentes. El mundo está cambiando, ha cambiado ya, diría yo, pero además muy rápidamente. El que no se adapte a esto estará muerto casi sin salir. Hoy en día a nadie se le ocurre ir a comprar algo sin informarse de aquello, o bien en YouTube, o bien en un smartphone, en cualquier tipo de medio. Todo el mundo cada vez tiene más conocimiento, tiene más acceso a la información, con lo cual los clientes se hacen inteligentes y los productos también se hacen inteligentes, porque eso es lo que se demanda. Y por tanto, se ha dado la vuelta el sistema productivo, el sistema de funcionamiento. Ahora el centro es el cliente, el centro no es el CEO, el gerente de la empresa. Es decir, las empresas no fabrican para que la gente compre, sino que los clientes demandan un tipo de producto o de servicio y son las empresas las que tienen que dar ese producto o servicio. Por tanto, el primero en la cadena ahora es el cliente, no es el gerente, sino que el gerente es el último que tiene que proporcionar ese producto o ese servicio a esa demanda del cliente. Esto lo cambia completamente todo el universo cambia completamente. La producción, la comercialización, todo. Además, se pretende un customizar, una personalización de los productos y servicios. Hoy en día, todo el mundo quiere cosas a demanda. Si no quiere unas zapatillas de deporte, quiere unas zapatillas que tengan una raya blanca, pero mi vecino las quiere con la raya amarilla y el otro las quiere con la suela azul, y así sucesivamente. Pero esto es algo que está reñido con la producción generalizada o industrializada que conocemos hasta ahora, la tercera revolución industrial, o segunda, tercera revolución industrial. Ahora tenemos que fabricar de una forma personalizada, customizada, para clientes que demandan, pero no podemos tener 14 plantas de producción para producir diferentes tipos de productos, con el mismo tipo de estructura. Y el cuarto axioma
sería que la presión digital transforma productos en servicios. Cada vez las personas queremos menos tener la posesión y lo que queremos es el disfrute, lo que queremos es usar. Y esto cambia, pues por ejemplo, todo el tema se habla siempre de los coches, que ya no va a ser necesario comprarse un coche para utilizarlo tantas horas al año, sino que lo que va a demanda. Porque necesito un coche para que me transporte, pues que me transporte, ¿no? O sea, si ese famoso anuncio de la televisión, ¿te gusta conducir? Que hacía, creo que era BMW, pues si te gusta conducir, te vas al circuito que tenéis aquí cerca, te alquilas un Ferrari, te das unas vueltas a todo correr, pagas X y te vas a tu casa. Porque cuando vayas a tu casa lo que te gustará será que te transporten, normalmente, no conducir. Bueno, entrando ya en lo que sería la licitación de la tecnología BIM, ya centrándonos en el aspecto estricto del BIM. ¿Qué es el BIM? El BIM es una nueva forma de producir, una nueva forma de entender el funcionamiento en el mundo de la construcción y la edificación. Es economía digital, como lo he dicho antes, y en este caso la palabra del acrónimo lo que dice es Building Information Modeling. De las tres palabras, una es building, edificio, otro es modeling, que es el modelo que se fabrica, pero la palabra más importante es la I, información. Es decir, es un modelo que tiene información. Esto no es un dibujo, es un modelo que tiene vida propia. Los objetos tienen vida propia, no es un dibujo en 3 dimensiones y cosas de estas, que ese es el pseudobim que piensa la gente. Eso no es, lo veremos a lo largo de la... Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre es que estamos creando, no es que se vea muy bien, pero bueno, lo digo, a la izquierda pone realidad virtual, es un ciberespacio, y a la derecha pone realidad. Es decir, estamos creando dos mundos que son paralelos. Uno es el mundo de la realidad, que es este que conocemos, y otro es el mundo del ciberespacio, que es el mundo virtual. Vamos, para que nos entendamos, el mundo de los videojuegos. Entonces, en ese mundo ciberespacio se conectan los dos mediante una intersección que se llama la realidad aumentada. La realidad aumentada conecta esos dos mundos. ¿Cómo pasamos de un mundo al otro? Pues de un mundo al otro pasamos del mundo de la realidad virtual a la realidad, pasaremos a partir de los actuadores, y de la realidad a la otra mediante los sensores. Entonces, en todo este diálogo es el que se produce una interacción completa entre la realidad virtual, la realidad real, vamos a decirlo así, y la realidad aumentada. Esto que vemos aquí, pues sería un avión real y un avión de simulación. Bueno, entonces, ¿por qué comento que el BIM goza de todas las, o de muchas de las tecnologías o herramientas que utiliza la industria 4.0? Pues repaso así un poco rápidamente y empiezo por cada una de ellas, ¿no? El Big Data, ¿no? Pues tratamiento de gran cantidad de datos. Evidentemente, en una construcción estamos tratando pues miles de datos, una construcción que tenga un poco de entidad, tratamos miles de datos, de materiales, presupuestos, gestión, organización, etcétera, y esos miles de datos los tenemos que tratar, como dice el juez, con inteligencia artificial. Y tenemos que extractar la información que nos proporcionan todos esos datos de una forma automática, selectiva y programada, a partir de una maqueta electrónica, que lo veremos después, y del uso del edificio. Y extractaremos pues condiciones de seguridad y salud, de residuos, de gestión, etcétera, ¿no? Otra de las herramientas que también se utiliza es el Internet de las Cosas, el IoT, que es el diálogo entre objetos y programas. En este caso, la conectividad entre los diferentes sistemas de software y de hardware. Los edificios tienen vida, ahora ya los edificios no son moldes inertes de hormigón, ladrillo, etcétera, etcétera, sino que los edificios cada vez tienen más vida, y yo diría que muchas veces ya casi hasta vida propia. Están llenos de sensores, llenos de actuadores que dialogan además con todo, dialogan con el exterior, determinando temperaturas, condiciones de uso, seguridad, dialogan con el interior, con los usuarios, con el alumbrado, con mil cosas, ¿no? O sea, que los edificios cada vez son más inteligentes, es decir, está orientado hacia la usabilidad. La simulación. Este es un poco el core del sistema, es la construcción de una maqueta electrónica inteligente. Se hace una especie de dibujo en 3D, que es lo que veremos luego, y ese dibujo, todo lo que se ve allí no son elementos dibujados, sino que son objetos como si los hubiésemos extractado de una biblioteca. Si cojo una ventana, no dibujo una ventana, sino que cojo una ventana y esa ventana con todas sus propiedades de todo tipo,
es decir, técnicas, económicas, de colocación, etcétera, etcétera, la traslado a mi maqueta, una maqueta como si fuese física, como lo he hecho el carpintero, y la pongo allí. Si no me gusta, la cojo y la llevo otra vez y me cojo otra. Es decir, que la maqueta tiene muchas propiedades y los objetos las tienen pues todas las que les queramos implementar. También elementos de sensórica, aplicabilidad en la fabricación automatizada de elementos, gestión y seguimiento de las unidades de obra, componentes y elementos constructivos. Podemos capturar las propiedades pues, a partir de códigos QR, etiquetas o similares y trasladarlos vía internet directamente a los programas de gestión que podemos tener pues, deslocalizados en otro tipo en las oficinas o donde corresponda. También podemos utilizar sensores y actuadores en edificación en las ciudades y los servicios, interconexión y diálogo, lo que serían las ciudades inteligentes, las smart y los edificios inteligentes. Es decir, que hay un diálogo completo entre elementos, cosas, personas, algo, en fin, que hasta hoy en día no se podía realizar. La fabricación aditiva, la fabricación a base de impresión 3D, pero aditiva, es decir, que se añaden cosas. Entonces tenemos realización de maquetas, fabricación y construcción industrializada de elementos. Hacia esto se tiende cada vez más porque se obtiene mucha más calidad, mucha más rapidez y mucha más fiabilidad. Las redes neuronales, es decir, todo el sistema de transmisión de datos, el trabajo colaborativo en tapiz entre diferentes tipos de equipos. Ya no se entiende el universo formado por una sola persona que dirige, que no sé qué, que es el protagonista. No, hoy en día todo funciona a base de equipos y cada uno hace una parte de toda esa maqueta. Y trabajo colaborativo y a distancia. Y la utilización de la nube y sistemas de comunicación de audiovisual. O sea, para que todo ese flujo de conocimiento y de trabajo sea muy fácil y muy usable. Y los sistemas ciberfísicos, que sería la incorporación de datos a elementos reales, como decía, pues que se pueden incorporar a elementos constructivos o a la trazabilidad de elementos en sistemas de producción industrializada, o de gestión y de evolución a lo largo de los años pues, de un edificio, de un producto o de lo que corresponde. La robótica colaborativa, que es la incorporación de robots a la ejecución física de elementos, productos y servicios. Por ejemplo, ya hay máquinas que colocan los ladrillos automáticos, colocan más de 2000 ladrillos por hora. Tienes una máquina con una célula que los pone solo, coge el cemento, pone el ladrillo y ya está. Y otro tipo de robots que con formas las que correspondan, ayudan muchísimo a la construcción y a la calidad. Y luego, finalmente, la realidad aumentada, tenemos algunos ejemplos, que se utiliza principalmente para mantenimiento, explotación y facilidad de visualización y de entendimiento del elemento, de los diferentes elementos. Bueno, entonces, ¿qué aporta el BIM a la licitación? Pues ayuda en la comprensión del modelo, ayuda al marketing, es decir, a la venta, a la comercialización, ayuda a la gestión, ayuda a la ejecución y ayuda a la explotación final, porque al final los elementos, los edificios y las construcciones y las obras civiles también, se hacen para algo. Y ese para algo se está convirtiendo justamente en el objetivo. Antes se diseñaba para que las cosas fuesen más o menos bonitas. Hoy en día, además de bonitas, tienen que ser utilizables, tienen que ser cómodas y tienen que tener una gran calidad de elementos para proporcionar una gran calidad de vida. Entonces, con este objetivo que lo cambia todo, vuelvo a insistir, porque el diseño está enfocado hacia ese facility management, hacia esa explotación, no hacia una cosa mucho más inmediata que es el hoy, sino es el mañana o el futuro. Pero lo más importante de todo es lo que pone abajo. Esto es un modelo único de trabajo. Aquí tenemos un modelo y sobre ese modelo de trabajo va a trabajar un montón de gente. Va a trabajar técnicos, van a trabajar gente del área económica, van a trabajar gente del área social, gente de todo tipo. Entonces, ese modelo único de trabajo nos va a servir tanto para construir inicialmente, para diseñar, para fabricar, para explotar, para dirigir, para modificar y finalmente para demoler, hasta terminar con la vida útil. Ese es el modelo único de trabajo, modelo que sirve no solamente para edificación residencial, sino también para hacer plantas industriales o una central nuclear, cualquier cosa. Como veremos. Bueno, más ventajas, es un motor común a todo el sistema. Hay una gran facilidad para hacer modificaciones, porque al final es una maqueta de la que se quitan y se ponen cosas. Hay una facilidad tremenda también para estudiar alternativas. Esto es fantástico, porque con muy poco trabajo se obtienen muchas alternativas diferentes.
Con esto os puedo decir por experiencia personal que los técnicos que trabajan con esto adquieren unas dimensiones de conocimiento tremendamente grandes, porque les permite ver resultados con muy poco trabajo, mientras que haciéndolos a mano, pues realmente sería un poco de locos, ¿no? Se hace diseño y cálculo, hay facilidad para realizar simulaciones económicas también, facilidad para seguimiento y evolución de las obras, obtención de resultados fiables en fases muy tempranas, lo cual permite tomar decisiones pues en fases tempranas, que eso es muy interesante, estudios y actuaciones medioambientales sostenibles y luego la detección de interferencias. Es decir, que en definitiva vamos a construir dos veces. Una primera construcción virtual, que es la que vemos inicialmente, la analizamos, la organizamos y al final vamos a construir en el terreno algo que ya lo hemos hecho virtualmente, con lo cual los errores, las historias y tal, pues se minimizan muchísimo. Y vale, reducción drástica de errores. Lo importante también es el diálogo con otros sistemas. Podemos conectar con bases de datos, por ejemplo, con sistemas de explotación de mantenimiento tipo SAP o similares. Disminución de los tiempos de ejecución de obras, porque las obras se planifican a priori, no sobre la marcha, y se planifican sobre un objeto que tiene una sensibilidad real. La unión del BIM con el BIM proporciona menores incertidumbres y costes, se favorece la prefabricación y la fabricación previa en taller de diferentes elementos. Es decir, tiene muchísimas ventajas. El sistema tiene muchísimas ventajas. Pero también tiene algunos inconvenientes, claro, no todo es bonito, también tiene sus problemas. ¿Y cuáles son los problemas? Bueno, pues el primero y fundamental es el cambio de mentalidad y forma de trabajo. No todo el mundo tiene la cabeza para trabajar con esto porque no quiere, no es porque sea muy difícil, sino porque realmente requiere cambiar la forma de trabajar. Yo os puedo decir que en mi experiencia personal esto es lo que más me ha costado, y eso que la gente que está conmigo es gente joven de menos de 40 años. Y realmente cambiarle a uno que tiene el chip una forma de hacer las cosas y cambiárselo a hacerlo de otra manera, todavía me sigue costando después de 8 años. O sea, que es un tema que sí, requiere su esfuerzo. Elevado coste del software. El software no es precisamente barato porque no se maneja un programa, se manejan muchos programas. Nosotros en la actualidad estamos manejando más de 150 programas en este entorno. O sea, que nadie piense que el BIM es, vamos a decir, marcas comerciales, es el Revit, o es Alplan, o Archicad, o Ecosim. No. El BIM es otra cosa. El BIM es una forma de trabajar, no es un programa. Luego nos hablaba también de una parte de BIM que tienen ellos, que es la parte pues más de ingeniería, vamos a decir de alguna manera. Eso es BIM, exactamente igual que lo otro, solo que parece que eso que no es BIM. Eso es igual de BIM que lo otro. Bueno, tiene dificultades de aprendizaje y formación, evidentemente, porque tiene su aquel. Complejidad en el manejo de una gran cantidad de información, como todo hoy en día, cada vez hay más información y el manejarla pues es complejo. Hay dificultad de adaptación entre diferentes tipos de software. Hoy en día todo esto no está conseguido al 100%, el diálogo 100% entre programas no existe, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo, pues no existe, por lo cual ese modelo único de trabajo, yo diría que por lo menos, como mínimo hay dos modelos de trabajo, un modelo, vamos a llamarle, de construcción o de arquitectura y otro modelo de ingeniería, y esos dos modelos dialogan entre sí, pero no al 100%, hoy por hoy. Mucho, pero no al 100%. Y luego requiere tiempo y recursos elevados, principalmente en su fase inicial, porque el aprendizaje pues cuesta tiempo, dinero, sudor y lágrimas. Ventajas para los diferentes agentes en la construcción. Para el promotor, pues tiene que el promotor se integra en el propio equipo de desarrollo de ejecución, porque lo entiende, es algo que es suyo. Tiene una visualización amable de su inversión, tanto gráfica como económica, un seguimiento fácil de la inversión, tanto en obras como en aspectos económicos, y luego tiene un control de tiempos parciales y de finalización de las obras. Es decir, le resulta algo muy bueno y muy productivo porque le permite gestionar y controlar la obra con más facilidad, con mucha más facilidad. También tiene un mayor control en la calidad de la actuación, tiene una información as-built, tanto final, de obtención de la documentación final, como la inventariada en cada instante, sabe exactamente cómo está la situación en cada momento, hay una facilidad de seguimiento en utilización y postconstrucción, y luego hay una visualización gráfica, técnica y económica sin necesidad de realizar actuaciones previas, incluso sin realizar ninguna intervención o inversión inicial de ejecución. Es decir, alguien quiere hacer una fábrica de, no sé, de zapatos, entonces hace la fábrica de zapatos, la realiza de forma, vamos a decir, con esta tecnología, hace una simulación, ve cómo funciona absolutamente todo,
y cuando decide hacerla esto, cada uno compra los terrenos, pues compra los terrenos y la hace, o no la hace. Posibilidades de simulaciones de alternativas obteniendo distintos resultados evaluables y escenarios controlados desde el minuto cero. Obtención de visualización hiperrealista que facilita el conocimiento y venta del producto, también desde el punto de vista del comercial. Conexión y programación entre la maqueta electrónica objeto del proyecto y sus datos económicos y de gestión. Esto vamos a ir luego viendo algunos ejemplos que son más interesantes, un poco de teoría para que nos situemos, ¿no? Para el contratista, tiene coherencia entre los diferentes elementos que componen el modelo y mayor precisión en la gestión de las obras y por su correspondiente documentación, y puede hacer un análisis comparativo de alternativas y de resultados más fácil e intuitivo. Además, la toma de datos es más fácil y rápida. Se puede hacer incluso de una forma automatizada, como decía antes, ¿no? Con un smartphone puede tomar datos y directamente mandarlos a la oficina y sacar directamente la alineación, por ejemplo. Bueno, aquí hay un esquema general, este sí que es importante. Esto no es muy común verlo. En su día lo hicimos y creo que es un tema interesante. Esto es la diferencia fundamental que existe entre lo que la gente piensa que es el BIM y lo que realmente es el BIM. He dicho antes que la gente piensa que el BIM es hacer un dibujo o un esquema o un edificio, lo que sea, en 3D, muy bonito, y luego hace un render y hace una serie de cosas y dice, qué bien ha quedado. Esto queda maravilloso, eso no es BIM, eso es una chufa. Entonces, eso es un pseudo BIM. Y eso es lo que está haciendo mucha gente. Dice, yo hago BIM, no, tú haces CAD y luego lo que haces es lo pasas a BIM y lo dibujas en BIM. Pero eso no pasa de ser más que una infografía con un poco de animación. Nada más, eso no es BIM. BIM es esto que vemos aquí, entre otras cosas. Es decir, que nosotros empezaríamos en el 1 que vemos ahí arriba en amarillo, por la construcción de la maqueta electrónica, que sería el modelo genérico, es decir, el diseño, tanto de arquitectura como de ingeniería, lo que nos dé la gana, empezaríamos en ese diseño. A partir del diseño y definiendo diferentes tipos de niveles, lo que se llaman los LOD, desde el 100 hasta el 500, 600, definiríamos ya las estructuras. Y esas estructuras están definidas sobre ese modelo. Es decir, esa maqueta ya incorpora estructuras. Y esas estructuras incorporan ya ingeniería, incorporan cálculos, incorporan diseño, incorporan presupuesto, medición, gestión, organización de obra, absolutamente todo, incluso seguridad y salud, residuos, todo. Eso se incorpora desde ahí. A continuación de las estructuras, vamos un poco recorriendo el rosco, tendríamos las instalaciones de todo tipo, ¿no? Fontanería, saneamiento, electricidad, en fin, todo el tipo de iluminación, contraincendios, gas, etc. Ojo con esto, aquí quiero romper una lanza a favor de este caso de Benjamín y compañía. Cuidado con los programas, porque se habla internacionalmente de lo que es el MEP, Mechanical Electrical Plumbing, que son las instalaciones, ¿no? Las instalaciones, si decidís entrar en esta tecnología y el que no entre no estará, necesariamente tendrá que utilizar programas nacionales. Porque los programas MEP que vienen con los programas extranjeros no están adaptados a nuestra normativa, es decir, no están adaptados a nuestro código técnico, a nuestro RITE, a nuestro reglamento de baja tensión, etc. Con lo cual, los cálculos, las historias y todo lo que se tiene allí, pues pueden servir para Estados Unidos, para Sudáfrica o Corea del Sur, pero para aquí no. Por lo cual, es absolutamente obligatorio y necesario la utilización de programas de confección nacional. Después tendremos, el siguiente, el 4, sería la gestión del modelo genérico, las colisiones. Una vez a ese modelo le llega información desde muchos sitios y ese modelo tiene que gestionar las colisiones. Es decir, de alguna manera, si por aquí tenemos un conducto de aire acondicionado y también pasa una instalación eléctrica, pues eso se están pegando. Y si están pegando, eso no puede ser. Y eso se puede programar y ver desde antes de construir. Incluso esas colisiones se pueden programar. Es decir, yo puedo decir, vamos a poner los extintores, la distancia de recorrido de un extintor a una salida de evacuación tiene que ser menor de, por ejemplo, 15 metros. Lo dice el reglamento. Vale, pues programo eso y cuando le doy a la búsqueda, el programa me dice, o el sistema me dice, todos los extintores que hay en el modelo que no cumplan esa condición. Por lo cual me los busca y los cambio. Y me evita pues, muchos dolores de cabeza, entre otras cosas. A partir de ahí podemos obtener también condiciones y requerimientos, normativas legales, pliegos de condiciones. Esto ya sería la mezcla del Internet, de lo que decían desde el Big Data, junto con la inteligencia artificial. Si programamos esto con códigos SQL o incluso se podría llegar en un futuro a una lógica difusa, por ejemplo,
Se puede programar de forma que cuando yo pongo una ventana a 5 metros de altura, nosotros por ejemplo así lo hemos hecho, pues ya sabe que hay que poner un andamio. Y cuando hay que poner un andamio ya sabe que en el documento de seguridad y salud hay que poner una serie de elementos determinados, o una serie de borriquetas o lo que sea. Ya está programado para hacer. Y el pliego de condiciones también sabe que tiene unas condiciones determinadas para hacer ese objeto. Eso se deja programado, por lo cual, claro, el hacer las cosas es muy rápido y además muy efectivo y muy seguro. Eso no sé por dónde le he dado algo y esto no. No sé dónde le he dado. ¿Por dónde le he dado? Al bosco. Vamos a ver, estaba por aquí, ¿cuándo estaba? Está, sí, Más o menos, poco. sí, bajo. Sí. O nos puede pasar con el mando. Se pasa con el mando, si acaso. Que os voy a decir, pasa con el mando. A ver, lo he hecho, ¿no? ¿Lo entiendes tú? Y si no empiezo otra vez, porque quiero saber qué ha pasado, no sé cómo ha sido. Pues que agachas de la lista. Lo que tienes. El siguiente es el rostro. El rosco es el de abajo. Si lo puedes facilitar. Va a estar rostro. Dale al F5, a ver si se deja. Luis, ¿ya has visto? ¿Esto lo he visto? Sí, es. Si lo masivizas, se lo puedes masivizar o No lo he visto. Cierra el programa y vuelve a Sí, va a estar eso. Sí, va a estar eso. Es que así le pasa a De todas formas, si le pasó a Bill Gates con el Windows, te puede pasar a cualquiera. Eso, por ejemplo, a mí. Está claro. Bueno, de hecho, luego, si queréis preguntar cualquier cosa o comentar, yo os puedo comentar mi experiencia personal, que quizás creo que es lo más importante, porque todo lo demás es hablar del sexo de los agentes. Entonces, lo mejor es pasar por alguien que ya ha pasado por taquilla y sabe de qué va la película, por lo menos de cierto modo, y lo hemos padecido y lo hemos beneficiado, ¿no? Con lo cual, creo que esa es la experiencia importante, lo bueno y lo malo de hacer la travesía. Porque lo demás... Bueno, decía que el siguiente apartado, el 6, es la obtención directa a partir de la maqueta con todos esos elementos que hemos confeccionado. Obtendremos directamente las mediciones y presupuestos. Esto es algo fantástico, y además las medidas que se sacan en general son infinitamente más precisas que las que hacemos a mano. Eso de medir a cinta corrida y descontar las ventanas, no, esto mide las mochetas, las distancias, que tiene una lógica de máquina y mide clavado lo que es. Esto a veces a los contratistas no les gusta mucho porque entonces no permite, bueno, ya sabemos, ¿no? O sea, ese juego en el que sabemos dónde se sitúa la cosa. Bueno, pues aquí, como lo que hay, es lo que es. Después tenemos toda la gestión y organización de las obras, desde el diagrama de Gantt, toda la planificación estratégica, la planificación financiera, de recursos, etcétera. El mantenimiento, el facility management, la explotación ya de los edificios y de las obras civiles y todo esto. Y luego ya la traca final, aquí como estamos en Valencia, pues las fallas, aquello, todo esto, pues la ayuda virtual, esto es fenomenal, ¿no? Bueno, al final queda muy bonito y tal, pero eso no deja de ser más que la traca final. Normalmente el personal lo que hace es quedarse con la ayuda visual, con la traca final, y se olvida de todo lo demás. Todo lo demás es realmente la sustancia, Es decir, ahí está la ingeniería, es decir, la estructura, la arquitectura y, en fin, la técnica está ahí, en las estructuras, las instalaciones, la gestión, la medición, todo esto. Lo otro es lo de enseñar, lo bonito. Bueno, dicho esto, vemos un poco cada uno de los elementos del rosco. El primer, por ejemplo, he puesto un ejemplo de algunos de los trabajos que hemos hecho. Esto, por ejemplo, es la maqueta electrónica correspondiente a un grupo de viviendas, que este es el modelo genérico. Este es la maqueta electrónica. Esto que se está viendo aquí es una maqueta electrónica. Eso que estamos viendo ahí
son planos, no es una infografía, no es lo que se pone en la de que se vende este chalet y ponen allá una infografía de qué bonito es. No. Estos son planos, es decir, sobre eso yo ahora puedo hacer secciones, plantas, acotación automática, o sea, le voy dando los botones, yo tengo centenares o miles de planos, todo lo que yo quiera, de ahí directamente. Arriba vemos posición de día, abajo vemos la posición de noche, podemos simular encendidos, alumbrados, etc. Bueno, esto es otro edificio en el que vemos una sección al cuarto y por eso vemos que esto no es una infografía, realmente son planos. Es un caso de ingeniería aplicable a ingeniería civil, que podemos ver pues, abajo todo, es una calle, en un pueblo, y podemos ver un poco todo lo que serían lo que hay en el subsuelo de la calle, y aquí podríamos ver pues, la cometida, un poco de registro desde un sumidero de calle, etc., ¿no? Y a la derecha podemos ver el trazado de un vial, una pequeña carretera, desde la parte de topografía automática, y arriba vemos cómo es el vial, en el cual podemos pasear a diferentes velocidades y nos puede dar, en función de las rasantes, en función de las arcos de curva, de clotoides, etcétera y tal, pues nos puede dar las velocidades de recorrido, las parábolas de encuentro, en fin, todo. Bueno, seguimos con el rosco. Decía antes las estructuras. Aquí tenemos un ejemplo de estructuras. A la izquierda podemos ver una estructura de una nave muy sencilla, metálica. Arriba vemos el cálculo, el diagrama alámbrico del cálculo de esa estructura. En el centro vemos un detalle que se obtiene del anclaje de cimentación de esa estructura, un nudo de la estructura, de un vértice. A la derecha podemos ver la estructura del edificio que comentaba antes, que es una estructura de hormigón armado. Y a la derecha vemos una parte de esa estructura donde se ve pues, el diagrama de momentos flectores, donde se ve el diagrama también el isodiagrama de desplazamientos, y abajo se vería el armado automático pues, de uno de las vías. Todo esto desde esa maqueta electrónica, desde ese elemento. Aquí lo que hacemos es calcular, y una vez calculado lo devolvemos a la maqueta por sus dimensiones de verdad, y ahí ya está. Bueno, otra estructura un poco más curiosa. Esto es una estructura metálica con doble atirantamiento a base de aceros redondos de acero, una estructura un poco especial. Bueno, no se ve muy bien aquí, pero bueno, ahí están los tornillos, arandelas, absolutamente. Esto es para una planta de una multinacional alemana. Aquí podemos ver ya más temas de instalaciones. Esto es un edificio de 64 viviendas en Vitoria. A la derecha no se ve muy bien, pero esos serían los isométricos de lo que sería toda la parte de fontanería. Debajo podemos ver el reparto de instalaciones, de una parte de instalaciones de calefacción, radiadores y tal. Ahí podemos ver también los datos, no se puede leer aquí, pero os digo, ahí ponen velocidades, caudales y todo un montón un elenco de datos técnicos tremendos asociados a cada uno que pinchando los voy viendo, ¿no? A la izquierda podemos ver una simulación de un alumbrado con las curvas ISOLUX y los resultados del alumbrado que tenemos en el cuadro. Lo mismo, otra instalación de fontanería, donde podemos ver lavabos, baños y tal, y aquí el saneamiento, y hay todos los resultados técnicos de velocidades, pérdidas de presión, carga, etcétera, etcétera. Caudales, todo. Insisto, todo esto dentro de la maqueta. Siguiente apartado que decía, tema de colisiones. Aquí podemos ver dos tipos de colisiones, ya digo, puede haber muchas, pero dos. A la derecha vemos una colisión de una tubería contra una estructura, tenemos que resolverlo. Si vamos a la obra y llegamos a esto, ¿qué haríamos? Za, 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 za. Una chapuza. Y si esto es en vertical, pues za, 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 za. Y al final, a poner un purgador arriba, pues ya no funciona. Otra chapuza. Bueno, pues aquí lo podemos ver y podemos programar y hacer todo el GIS con todas las distancias. A la izquierda vemos otra colisión diferente de posicionamiento, donde vemos que dos tuberías de agua caliente sanitarias y agua fría pasan por delante del dintel de una ventana. Esto quedaría también, pues esto sería lo que os decía, así, para poner luego encima un purgador, una chapuza del 14. Y problemas asegurados. Bueno, en cuanto a condiciones técnicas de cumplimientos del código técnico, etcétera, la SU, la SI, etcétera, aquí no va a entrar en mucha historia, pero todas estas, vamos a llamarle documentación barra fichas, se obtienen, si lo programamos el sistema, se obtienen directamente desde la maqueta, desde los objetos de la maqueta.
Aquí no lo leemos, pero bueno, entonces se puede ver si se verifica, si no se verifica, si cumple, si no cumple, etc. Podemos ver aquí también la parte de seguridad y salud. Veis que hay una serie de elementos explicados. Esos ya vienen precocinados en función de los elementos que hemos utilizado en la maqueta. Ya vienen hechos. Luego se puede evidentemente quitar o poner a voluntad lo que a uno le parezca. También el tema de residuos viene precocinado en función de la programación que le hayamos hecho y lo que le hayamos dicho que tiene de residuos. Pues, por ejemplo, quitar una chapa en una cubierta, pues esto se desaprovecha el 10%, tal. Inmediatamente ya me lo pondré todos los datos, eso se puede programar. La parte de calidad, también vienen todas las fichas de calidad, donde luego se utilizan en la dirección de obra para verificar esa calidad de los diferentes elementos. El plan de mantenimiento, en este caso una ficha de tema eléctrico, donde se puede decir qué es lo que hay que ir haciendo para mantener esa instalación. También viene precocinado todo esto. Bueno, esto es un tema ya muy importante y muy interesante. Esto es cómo se une la maqueta con el siguiente apartado, que es mediciones, presupuestos, etcétera, ¿no? Vemos a la derecha, estamos viendo el modelo, eso es un modelo IFC, que es lo que está más o menos estandarizado en el mercado. Esto lo hace la Building Smart, que es un organismo que lleva esta historia. Entonces, aquí vemos el modelo de maqueta electrónica a la derecha y a la izquierda estamos viendo las mediciones y presupuestos. Lo que se conoce normalmente con los programas tipo Presto, o tipo como tiene CIPE, o como tiene todo esto que tiene esta gente, ¿no? Entonces, todos estos programas se pueden conectar entre la maqueta electrónica y esto, de forma que cuando yo estoy viendo y clicando elementos de la izquierda, los estoy viendo a la derecha. Es decir, si yo estoy pinchando esa barandilla allí, la estoy viendo dónde está. Y a la inversa, si yo pincho una barandilla aquí o una ventana, estoy viendo allí dónde está. Esto da una facilidad para la explotación de obra tremenda. Y para la ejecución de obra también. Porque yo he generado todo el modelo, este sistema lo he tratado, ha venido directamente desde la maqueta electrónica y lo que hago es, voy deconstruyendo todo el sistema hasta que me quedo a cero. Y cuando me quedo a cero ya sé que tengo todas las partidas hechas. Luego algunas les tendré que poner a mano. Si tengo unos bancos, pues los tendré que poner a mano. Pero ya sé lo que estoy haciendo. Y luego cuando lo voy construyendo, lo veremos luego, vamos construyendo y según vamos construyendo vamos obteniendo las partidas en el otro lado. Por lo cual la gestión es fenomenal, ¿no? Desde ahí también sacamos el diagrama de recursos, el diagrama de Gantt, pero abajo nos va saliendo pues lo que habría que hacer cada mes. Por ejemplo, imaginemos este mes 18.000 ladrillos, el mes que viene 3.000 ladrillos, o este mes un capataz, 5 oficiales, no sé qué, el mes que viene nadie, al siguiente, o sea que todo el diagrama de recursos también nos viene implementado desde la información. También otros tipos de diagramas, en este caso el diagrama económico, pues de lo que serían las liquidaciones previstas cada mes, etcétera, para poder luego gestionar la obra del contratista y la dirección de obra de una forma razonable y adecuada. Esto es la aplicación ya a sistemas de mantenimiento. Yo puedo aplicar, se puede ver arriba una válvula. Si yo pincho en esa válvula, pues puedo obtener la información de los planos donde está esa válvula, la información de cualquier cosa. Se puede conectar esto con un sistema, como decía antes, un SAP o similares, o con un programa de mantenimiento, Romina o cualquiera de estos, ¿no? De forma que cuando yo clico un elemento, me lo localiza. De esto, incluso hay algo ahora mucho más moderno que lo voy a comentar. Que sería esto. Esto es la realidad aumentada. En este caso podemos ver a la derecha un tablet. Y con ese tablet le enfocamos a un cuadro, en este caso un cuadro eléctrico o un cuadro hidráulico como es este, y sobre ese cuadro hidráulico esa realidad aumentada nos va a decir las presiones, temperaturas, etcétera, etcétera, de los diferentes elementos que tiene que tener el cuadro. Con lo cual la puedo comprobar perfectamente. No solo eso, puedo hacer que este sistema me lleve, estoy pinchando ahí en un contactor, ese contactor me lleva al cuadro eléctrico y el cuadro eléctrico me dice cuál es ese contactor. Si vemos algo que falla, inmediatamente me dice dónde y cuando voy a acceder al cuadro, el cuadro me indica qué tengo que hacer. Si tengo que darle al interruptor Z antes de no sé qué para maniobrar, o tengo que tocar este interruptor antes que este otro para no cargarme no sé qué. O sea, me guía sobre este sistema. Todo esto de realidad aumentada también se utiliza para temas de formación. Por ejemplo, en BMW, en Alemania lo tienen, pues va a colocar un radiador en un coche y le va guiando con unas gafas especiales y le va guiando los tornillos que tiene que quitar, cómo los tiene que quitar, etcétera, etcétera. Y esto se utiliza mucho para ese tipo de cosas. Bueno, aquí quería presentaros
más o menos esto sería un poco el rosco, y ahora unos pequeños casos de éxito en varios planos, muy sencillos, porque tampoco, en fin, no quiero entrar aquí mil historias, pero para que veamos un poco, esto no es de aplicabilidad a cosas muy, muy grandes, sino más bien a cosas muy, muy grandes y a cosas muy, muy pequeñas, a todo. Bueno, el primer caso de éxito que os comento, esto es una pequeña tontería, pero aquí se planteó, esto es un caso del verano pasado, de una multinacional alemana, en su edificio de oficinas se planteaba hacer un ascensor y ya lo tenían encargado de todo. Nos comentaron a ver qué pasaba con el ascensor, que lo había tal, lo miramos y digo, oye, pues que lo que vais a hacer es tirar el ascensor a la basura. Estaba ya encargado, pero lo tenían que tirar a la basura. ¿Por qué? Porque no se habían dado cuenta de que el individuo que salía del ascensor pegaba con la cabeza en el techo. Pero el problema no es que pegaba con la cabeza en el techo, es que esta escalera es una escalera muy singular, nos tocó hacerla hace muchos años, es una escalera de diseño de una arquitecta alemana, y es una escalera que está colgada de la cubierta del edificio, mediante unas líneas de acero inoxidable, o especiales y tal. Entonces, el desmantelar eso significaba dejar todas las oficinas sin acceso. Pues, un follón de primerísimo nivel. Bueno, pues esto se retocó antes de empezar a hacerla de más vale y supuso un ahorro evaluado en 35.000 euros. No es un ahorro muy grande, pero son 35.000 euros que se habían tirado a la basura, más todos los inconvenientes tremendos que podría haber. Este otro caso de éxito es diferente. Esto es una planta de producción en una asistencia que he dicho antes estamos haciendo en Cuba, en el Mariel. Y en concreto, cuando vieron esto allí, esto es una planta para hacer tubos de aluminio para los puros, los inversores son españoles. Entonces, esta planta, cuando vieron un poco todo esto, porque hay un vídeo y tal, un poquillo, esta tecnología para todas las otras que se han todas. Entonces, las autoridades cubanas han decidido que todo lo que se vaya a hacer allá hay que hacerlo así. Es otro caso, vamos a llamarle, con maquetas electrónicas. Otro caso de éxito también interesante, este es un pequeño edificio, de esos tenemos muchos, pero he traído uno pequeño para que se vea que lo pequeño también es importante. Es un edificio de 16 viviendas en el que lo que se ha hecho es una rehabilitación de fachadas. En este caso se ha colocado una mezcla de fachadas de tipo SACE y de fachadas ventiladas. Y en este edificio se ha producido una disminución de la demanda energética. Estaba previsto un 65%, realmente lo hemos medido después de construir y se ha producido un 67% de ahorro, que se dice pronto, y una disminución de emisión de gases de CO2 superior al 70%. O sea, si a esto le añadimos de que la subvención de este tema era del 50%, pues están los vecinos que se salen por el trabajo. Bueno, aquí tenemos ahora otro caso también de éxito. Esto es el diseño y montaje de cintas transportadoras de una línea de producción. Esto es una fábrica de papel. Aquí tenemos varias líneas de producción. Entonces, en este caso, podemos ver a la derecha el sistema de líneas. Solo he puesto las líneas, porque estaba toda la planta. Pero la parte de líneas era un sistema bastante complejo, con subidas, bajadas, en fin, bastante complejo. Se puede ver a la derecha un poco, ¿no? Entonces, la utilización de este tipo de tecnología se evaluó porque comparamos lo que podía costar y porque había un precedente de lo que había costado de hacerlo en CAS a hacerlo en BIM, y se evaluó en un ahorro superior a 420 horas de ingeniería el hacerlo con una tecnología y con otra. Además se veía los pulmones de desarrollo, las líneas de paso, etc. Otro caso es este. Aquí podemos ver interferencias. Esto es un edificio en Madrid, un edificio de oficinas para una multinacional francesa. Y se puede ver arriba los tubos de aire acondicionado. Incluso se puede ver, esto es de cuando estaba haciendo la obra, se ve una barra gris, que eso correspondía a una canalización eléctrica, que se ve cómo interfiere con los tubos de aire acondicionado, de climatización, ¿no? Pues en este caso había una premura de tiempo de ejecución muy grande y era completamente vital el que trabajando todos los gremios ahí, carpinteros, electricistas, fontaneros, climatizadores, albañiles, todos juntos, era un mare magnum aquello, todo el mundo tuviese muy claro qué es lo que tenía que hacer para que no se pegasen entre todos. Y esto también se evaluó en tiempo y supuso un 43% de ahorro en tiempo respecto a lo que estaba previsto en la ejecución. Otro caso también, este es un caso que estamos haciendo ahora mismo. Esto es
un hotel en Madrid, en un palacete de hace 200 años, en el año 1857, en el que se han producido, es un tema complejísimo y sobre todo un tema muy complejo a nivel de administrativo, porque está protegido, temas de, en fin, una locura, el tema de bomberos, el tema de, en fin, una demencia. Los que estéis en este mundo creo que sabéis de lo que estoy hablando. Pues esto es lo mismo, pero por n factorial, o sea local. Se han producido en el proyecto 18 modificaciones sustanciales, que más vale que se han realizado con todo este tipo de tecnologías, porque si no, creo que dentro de 5 años todavía seguiríamos haciendo rayas y planos con todo eso. El ahorro eficiente ha supuesto un 57% en tiempo, y a la derecha podemos ver las mediciones, porque a cada cosa que modificábamos, distribuciones, etcétera y tal, más apartamentos, menos apartamentos, entonces ya digo, un hotel de 5 estrellas, está en la calle Atocha, además, al lado de la Puerta del Sol, y nos teníamos las mediciones, con lo cual la propiedad tenía continuamente la visualización de lo que costaba hacer cada cosa que se le ocurría. Y os podéis imaginar, la imaginación al poder, o sea, la local. A la derecha podemos ver ya una habitación prototipo completa de cómo va a quedar. Bien, básicamente estos son los ejemplos y ahora os quería poner un pequeño vídeo de 4 minutos donde se ven una serie de cosillas, si sale esta parte, y con eso ya termino de daros la chapa. Es un archivo Una persona en la otra. Presentaciones. Creo que no. Bien, aquí podemos ver cómo se va construyendo la maqueta, ¿veis? Podemos ver toda la ejecución, esto va así rápido, Aquí vemos también la ejecución de la maqueta, cómo se va construyendo esa nave, y vemos abajo toda la planificación a la vez. Podemos ir para adelante y para atrás, y debemos construir a la vez que ejecutar desde el punto de vista económico y de gestión. Una simulación de un desplome de una cubierta para una pericial. Podemos ver ahí. Después del cálculo, pues podemos ver un poco dónde falla. La simulación del movimiento en un proceso productivo. Podemos ver ahí un individuo moviéndose por las cintas, pero también podemos ver cómo se mueve el producto por las cintas, le podemos dar más o menos velocidad, etcétera, y así ver un poco cómo funciona el sistema. Simulación interior y exterior de instalaciones fabriles. Esto sería pues un recorrido exterior-interior. Esto es lo que ayudaría a la parte visual que decía al final. Entramos ya a la planta de producción. En esa planta de producción estamos en el hall, entraríamos en el comedor de la planta, vestuarios, lo que sería la propia zona de fabricación. Por supuesto el edificio, etcétera y tal. Estamos entrando ya en diferentes zonas de fabricación, y al final terminamos toda esa estructura que enseñaba un poco antes, pues cómo es realmente. Esta es la planta que comentaba de Cuba, de cómo es la planta en su funcionamiento externo e interno. Insisto que todo esto no son fotos, estos son planos, esto es técnica pura, o sea, esto tiene estructuras, instalaciones, etcétera, etcétera, todo incorporado. Pues hay parte de la zona de producción. El edificio de oficinas ese que comentaba antes de Madrid. Aquí podemos ver pues, con el cielo raso. Ahora quitaremos el cielo raso y veremos las instalaciones por arriba.
También la simulación de alumbrado, de encender, apagar, los golpes de luz, etcétera. Podemos ver cómo queda la visual de verdad. Una zona, un edificio de zona residencial también. De cómo se obtiene la visual definitiva del edificio. Esto se puede obtener además con un hiperrealismo todavía muy superior a esto. Esto es una cosa, un render normal, vamos a decir. Esto es la zona de viviendas que comentaba antes, donde se hace un paseo por el exterior para que, en este caso, los vecinos viesen un poco cómo iba a quedar la situación definitiva. Esto ayuda mucho, aparte de eso, a comercializar, que el cliente también entienda qué es lo que está comprando, porque si no, al cliente se le dan planos y no entiende nada. Lógicamente no está acostumbrado a manejar ese tipo de información y no lo entiende muy bien. Bueno, luego de ahí surgen muchos problemas, claro. El estudio de accesibilidad que decía antes, que se pegaba con la cabeza, es un estudio muy sencillo. Esto costó hacerlo pues no más allá de media hora, 3/4 de hora. Se sube por la escalera y entonces se ve como el individuo pues termina pegando con la cabeza en el techo. Claro, es algo impresentable. Imagina además siendo un sistema de diseño, ya digo que no era una cosa balance. Bajaba el ascensor y la salida. De realidad aumentada podemos ver pues, cómo es la realidad aumentada, una maqueta, podemos ver el edificio de oficinas, eso es una holografía, y esto lo podemos utilizar implementándolo en cualquier elemento real o en cualquier elemento virtual. Esta es la conexión entre los dos. Podemos ver ahí las instalaciones de aire acondicionado, con las rutas, los retornos y tal. Aquí podemos ver un sistema de máquinas, también lo mismo, dentro de la holografía que nos proporciona esto. La parte de la nave que hemos visto anteriormente, también en holografía. Esto ayuda mucho pues, a poder dar vuelta por todos los lados. Y bueno, básicamente hasta aquí llegó el agua. Pues espero que os haya resultado interesante y espero también que os lancéis a esta aventura, puesto que si no os lanzáis, pues os tendréis que dedicar a otro tipo de cosas. Una pregunta. Sí. ¿Eso está pagado? ¿El cliente lo paga, lo valora? Sí, sí, sí. Yo, de hecho, te puedo decir que nosotros, mira, lo más reciente que nos han encargado ha sido hace un poco significativo, vamos a decir, ¿no? La vivienda les da mucha cantidad, pues es una planta de 12.000 metros cuadrados. El cliente, esto ha sido hace 10 días más o menos, el cliente nos ha elegido precisamente por tener esta tecnología. Quería esta tecnología. Entonces, Si te lo quieres, sí. Si no lo quieres, el problema es... no, vamos a ver, esto, he dicho que esto es una curva exponencial, que al principio cuesta mucho y después cuesta poco. Yo te puedo decir que, por ejemplo, una vivienda unifamiliar que puede costar tiempo real, hacerla, digamos, arquitectura, ingeniería y tal, pues de orden de 3-4 semanas, con esto se puede llegar a hacer en una semana. El ahorro es significativo y el ahorro es dinero, claro. Entonces, hay clientes que lo pueden valorar o clientes que no lo pueden valorar, eso es como todo, ¿no? Pero normalmente el cliente le gusta sentir protagonismo. Si alguien hace, cuando te digo una vivienda familiar, normalmente es la única que se va a hacer en su vida, no creo que haga una cada minuto. Entonces le gusta sentirse protagonista y como lo ve y lo entiende, pues a veces es un poco coñazo, porque está todo el día encima y lo quiere y cambian esto y ponen el otro y tal. Pero es que ese servicio es al que vamos. He dicho antes, productos inteligentes para clientes inteligentes. Clientes tontos valen cada vez menos. Y encima, todo esto a menos dinero. Cuando había tarifas y todo esto era el mundo de Yupi, ahora ya pues es el mundo de Yupi. Una pregunta corta. El pequeño estudio de ingeniería que es el volante. Sí. Pues mira, ¿habéis hecho algo de esto? Nada.
¿qué hacéis? ¿Qué tipo de trabajo hacéis? ¿Instalaciones, arquitectura? Arquitectura y... ¿O tenéis arquitectos, tenéis ingenieros? ¿Tenéis solamente ingenieros y hacéis arquitectura, digamos, naves industriales? Naves industriales y colaboramos con algunos arquitectos. Con arquitectos. Vale, pues yo te diría, lo primero de todo, chapar un poco, ver de qué va la historia. O sea, es no tener la antena siempre en marcha, a 360 grados, y porque el mundo va cambiando muy rápido. Y te diría que si lo que os dedicáis es fundamentalmente al aspecto de ingeniería, empecéis a trabajar todo lo que sería el tema de estructuras e instalaciones. Yo os diría hablar con Benjamín, y él seguro que os dirá por muchas cosas en este sentido. Ahora os contaré el tema. Y luego, por supuesto, conocer la herramienta principal, que la herramienta principal es el diseño. Y para eso tienes fundamentalmente 4 programas. Yo no voy a hacer propaganda de ninguno, todos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Nosotros manejamos 2 plataformas, porque unas tienen unas ventajas y otras tienen otras, y unas inconvenientes. Y no la más oída es la mejor, ni mucho menos. Ni mucho menos. También puede ser la más cara, pero no es la mejor ni mucho menos. No digo que es mala ni es buena, todas son buenas y todas son malas. Pero yo empezaría por ahí. Empezaría por la parte de instalaciones, que te va a ser más amable trabajar eso, y una vez que conozcas eso, en paralelo ir trabajando en conocer el... Sí, yo te diría, al principio empezamos a la bestia, vamos a empezar con un... Archicado el plan Revit, el que sea, Eso, al menos conocerlo, saber un poco de qué que eso te vas a hacer con ello con cierta rapidez, por lo menos algo, un lenguaje muy básico, por lo menos eso te vas a manejar razonablemente bien. Cosas muy básicas, Y luego ya, lo que haría sería, yo me cogería un pequeño modelo de una casa, como una caseta del perro, que ya que nosotros es un recinto por restaurar, para lo que sea. Le pones ahí un baño, le pones un váter, le pones una cocina, le pones una luz y le pones y empieza a enredar con aquello con todos los programas de ingeniería. Sí, empieza a mezclar toda la historia para... Pero primero empieza a conocerlos, primero ellos solos. Y luego ya empieza a jugar con ellos. Ahora voy a conectar esto con esto. Y ahora voy a conectar esto con otro. Y entonces empieza a darle la chapa a todos estos señores para que te vayan diciendo como vale, que yo lo haría así. Pues porque si te metes a saco con todo, a los 10 minutos terminarás loco y el cacharro en la estantería. O sea, sí. En el ejemplo del ascensor, que ha añadido el BIM, que sin haber BIM, no digo que no se puede haber resuelto, sí, pero hubiese costado. ¿Qué ha aportado el BIM? Pues lo que ha aportado el BIM es que un ascensor que estaba pedido y en fase de fabricación se tuvo que parar porque nos dimos cuenta de que se pegaba con la cabeza en el techo, que nadie se había dado cuenta porque en un plano de CAD en planta y en sección normalmente no se suele dibujar una persona, tú mides y tal, y dices, bueno, pues mide 1,85, bueno, 1,85, 1,80 pega con la cabeza, similar, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, la facilidad para poder reestudiar toda la estructura, que solamente hubo que modificar la parte del casetón que sobresalía de la cubierta. Porque de la otra manera, si se ponen a hacer eso y llegan con el ascensor y empiezan a montar la estructura del ascensor, tiran para arriba, llegan arriba y ahora ¿qué hacen? Si no vale para nada. Toda la estructura hay que tirarla toda, y encima hay que dejar toda la escalera colgando, o sea, en el aire. Con lo cual, se reestudió solo la parte del casetón y se respetó, o sea, se reorganizó toda la actuación. Y eso en tiempo y en dinero, incluso vamos a ver los 35.000 euros. Bueno, pues. Gracias. Eso es para despertarlos. Si hay alguno que has visto así que hacerlo un poquito más, pues ya perfecto. Por aquí. ¿Se oye bien? Sí, ¿se oye bien al fondo? Más o menos. Menos que más. Ahora sí, ahora sí un poquito mejor. Bueno, pues me toca a mí. Y yo lo que vamos. La idea después de esta media hora es ver que no es tan difícil. Cuando veis esto, la presentación dices, pues he asustado más de uno. He dicho, pedazo lo que tengo que hacer, ¿no? Yo por lo menos me asusto cuando lo veo, porque veo que hay un trabajazo detrás tremendo. Lo que quiero que veamos en esta 20 minutos, media hora, es que sepáis que ya estáis trabajando la mayoría de vosotros en BIM y no lo sabéis. Punto 2, que no es tan complicado.
¿vale? No es una cosa tan complicada, aunque habrá gente que diga que es muy complicado, porque a lo mejor interesa decir que es complicado. Y número 3. ¿Hay algún arquitecto aquí? Después lo digo. No puedo decirlo, lo siento. No puedo decirlo. No, simplemente decir que los ingenieros solemos ser los malos de las películas, estas cosas. Solemos ser malos de la película porque, claro, he visto un 3D tan espectacular y dices, no, pero ¿qué tú no puedes calcular la estructura con ese 3D? ¿No puedes calcular las instalaciones? Pero si yo tengo el 3D hecho, si lo tengo hecho. Y dices, claro, lo tengo hecho, pero tienes un modelo que se ve bonito, pero no se ve. Después para calcular la estructura, lo digo por, digamos, como experiencia, a nosotros nos llega que esto es un forjado. O sea, nos llega el edificio y las mesas son forjados. Digo que ahora presentaré la empresa, es una empresa de software, y nos llegan cosas y dicen, es que no va, es que no funcionáis. Y claro, cuando analizamos lo que hay dentro, una cosa es verlo bien y otra cosa es poder calcular con eso que se ve bien. Son dos procesos que hay una ligera diferencia. Y lo malo de la película siempre seremos nosotros, no os preocupéis por eso. ¿Vale? Entonces, primero de todo, presentaros, soy Benjamín González y CIPE, aunque seáis ingenieros, somos una empresa de software, estamos en Alicante y somos unos 130 en Alicante, departamento de desarrollo unas 70 personas y tenemos más o menos unos 70.000 clientes por el mundo. Entonces, nuestro gran defecto es que somos españoles. Es un pequeño defecto que tenemos, entonces pues parece que la Gran España pues no está tan, parece que todo lo de fuera es mucho mejor. Entonces, simplemente comentaros que hay cosas, pues estoy luego de acuerdo contigo, que no es que sea CIPE, con cualquier otra herramienta que también hay en España varias, eso se puede hacer. Lo que quiero que veáis simplemente con esta charla es que sí que tenéis que aprenderos ciertos vocabularios. Por ejemplo, se ha hablado de un LOD, que algunos otros dirán, ¿sabes lo que es? Otros dirán, esto un poco es eso, pagando en plata, el LOD, o veréis lo que es un PET. ¿Alguien sabe lo que es un PET? ¿PET? Que delante de alguien sepa lo que es un PET. Yo lo supe el año pasado, y llevo años en esto, un PET. Bueno, lo que hace un máster de BIM y estas cosas sí, pero simplemente haceros tenéis que aprender unas 10 palabritas. Para poder hablar de tú a tú con la gente que lleva la parte del BIM, Pero hay cosas, hay mucho anglicismo, hay muchos acrónimos, entonces os tenéis que aprender unas 10 palabritas. ¿Vale? Simplemente LOD, que es el nivel de detalle, o el BIM Execution Plan, que es ver la parte. Y el centro del máster ya no es tanto así, hay mucho más, lógico, es un máster. Pero te quiero decir, aquí en 20 minutos y poder tener una píldora, digamos, de información de BIM, simplemente hay distintas palabrotas que tenéis que aprender para poder hablar de tú a tú en el tema de lo que es el BIM. Por ejemplo, ¿alguno sabe lo que es un BC3, un fichero en BC3? ¿A alguien le suena? Os suena, ¿no? Y suena a nuevo, ultramoderno y supermoderno y espectacular. ¿Os suena que lleva tiempo eso en el mercado? Pues el BC3, cuando nosotros en CIPE estamos en proyectos de investigación con los finlandeses, estos famosos que son tanto con los ingleses, cuando les llevamos el BC3 alucina. Dice, ¿esto qué es? ¿Cómo se han podido poner de acuerdo todos los bancos de precios con todos los programas de mediciones y un formato interoperable? Y alucinan, dicen, pero esto lo podéis llevar fuera, esto lo queremos en todos los países. Hay algo parecido en Alemania, por visto, pero fuera de eso, el BC3 es espectacular. ¿Y vosotros os pensáis que es una gran tecnología? No porque está aquí. No porque está aquí. ¿Vale? O sea, el Reino Unido, cuando pensáis en BIM, mucha gente dice, el Reino Unido es obligatorio. ¿Cómo se pasa un presupuesto del Reino Unido de una gente a otro? No sé si alguien tiene experiencia en eso. Se trabaja en Excel, se pasa a PDF y te pasan el PDF y búscate la vida. O sea, lo que quiero deciros es que parece que estamos nosotros como que todo lo de fuera está muy bien, pero que hay cosas que aquí son buenas también. Lo que quiero que quede con eso, hay cosas que están bastante bien y no son todo, digamos, todo lo bueno de fuera. Aquí hay algo bueno también, Aquí hay algo bueno también y es una cosa que yo quiero que nos quedemos con él en la parte. Entonces, eso es una de las cosas. Respecto al BIM, hay una cosa que ha llegado hoy mismo, yo vengo de Barcelona, hemos hablado de Building Smart, que es una asociación, yo pertenezco a la asociación de la parte española, que es el Smart Chapter, y hoy ha habido algo que ya el BIM, digamos, ha salido. Hoy ahí está el ministro de Fomento a hablar de BIM. Es caminero. Bueno o malo. Caminero, compañero, digamos que compañero. Entonces, habla muy bien, una cosa como espectacular. Pero lo que quiero decir con eso es que está tanto el conseller en Barcelona, está el conseller de, no sé, de Fomento, no sé cómo se llama el conseller ahí de Cataluña, no sé de qué será, de Obras Públicas o cómo se llame, y el ministro de Fomento.
Entonces, el verlo hablar de BIM, desde una perspectiva, esto es una ola, es un tsunami que está llegando, pero ha llegado hasta las altas esferas, ¿no? Para poder, digamos, o sea, que cuando os enteran del BIM, tenéis que tener visto en el suelo, ese es mi consejo, que todo, hacerlo bien y que os demuestren que las cosas funcionan, juntos, y poder hablar de nivel a nivel, o sea, no. Eso es un pequeño consejo que quería daros antes de hablar de lo que es la parte de BIM. Esta charla es el, digamos, el aperitivo de otra que habrá el 11 de mayo, ¿vale? Que lo organiza el colegio, y bueno, está también patrocinado por Javasal, o que bueno, va a estar muy bien y va a haber el presidente del Smart Central y se hablará un poquito más en concreto a nivel técnico. Hoy vamos a hablar un poquito, pues una píldora, como estamos diciendo, de la parte de. Entonces, dentro de los huesos que se quiere hacer dentro del colegio y dentro de la parte del ingeniero, a mí lo que me gustaría saber, o mostrar mejor dicho, es la parte de lo que es BIM y lo que es OpenBIM, lo que es la parte de estructuras, lo que es la parte de instalaciones, lo que es la parte de gestión y documentación, que al final la mayoría de vosotros os centráis mucho en eso. Muchos de vosotros hacéis cálculo de estructuras, hacéis cálculo de instalaciones, y el modelito en 3D es importante, pues veremos. Desde mi punto de vista, el modelo de 3D es lo menos importante, y me voy a explicar. ¿Qué es más importante, el 3D o que el cálculo de estructuras esté bien hecho? ¿Hacemos una votación o no hace falta? ¿Qué es más importante, el modelo 3D o que esté bien documentado con planos, con pliego de condiciones, con presupuesto, con un proyecto bien hecho? ¿Qué es más importante? ¿Me seguís? Luego, primero que esté bien calculado, o sea, que esto no se nos caiga y que no pasemos frío o calor, no se lo completemos, que esté bien documentado para que no nos meta después, para que no vaya a la cárcel, por otro lado, por haberlo liado, y después que lo podamos vender. Yo creo que esa prioridad es lo que debemos centrar. O sea, no volvernos locos con el 3D lo primero y después sí eso que calcule. No. Primero, habrá que calcular, habrá que tener una documentación y después, si eso, que tenga un 3D. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Pero yo creo que eso es importante, no perder esa perspectiva, ¿eh? Y por favor, no la perdáis, ¿no? Porque yo creo que es algo que tenemos que estar luchando todos los niños. Esta foto la saqué la semana pasada. No sé si se ve. Esto es Marruecos. En Marruecos ya está en BIM. Fijaos. No sé si lo veis desde lejos. Es en BIM. No sé si alguien ha ido a Marruecos. Pues en Marruecos es el país más BIM del mundo por dos razones. De verdad. Por dos razones. La primera. ¿Qué ha pasado? ¿Me has enterado? Bueno, mientras tanto. Es el país más BIM del mundo por dos razones. ¿Os suena que aquí en España hay una herramienta que se llama Hulk? No sé si alguno sonará. O Líder, Calendar, o algo de estas tipo de herramientas. Alguno de vosotros que os dediquéis a este tema y pues bueno, suena. Pues allí tienen un Hulk particular que ya funciona en BIM con IFC desde hace 2 o 3 años. Ya está bien. Funciona fantástico. Y funciona con el IFC más moderno, con el que es el IFC 4 y funciona. Esa es la primera causa de por qué es el país más moderno, que no hay ningún país del mundo que tenga eso. Un programa homologado, o sea, obligatorio para hacer eso en BIM. Y la segunda es porque sus edificios son BIM, fijaos. Los supermercados son BIM, fijaos. ¿Vale? La cesta de la compra, todo está en francés, y en árabe que yo ni idea, por supuesto. Pero vamos, lo que quiero decir es que la cesta de la compra y toda la bolsita está en BIM. Pero vamos, básicamente es a modo de curiosidad. Lo que quiero decir simplemente es que al final BIM, cuando se habla tanta palabra BIM, cada uno de vosotros tiene vuestra perspectiva. O sea, y siempre que os guste algo, siempre diréis, que esto no es realmente BIM. O sea, todo el mundo tiene en su cabeza la palabra BIM y su idea de lo que debe ser, y para cada uno es particular. O sea, que no creáis que digáis, es que yo sé poco, pero yo creo que esto no es BIM, o mi BIM es diferente al del otro, por supuesto. Porque es un concepto tan ambiguo, para mí es tan ambiguo y tan amplio, que cada uno tiene vuestro concepto de BIM, o sea, que no os preocupéis por eso. Entonces, pero básicamente lo que sí que es verdad es que hay un follón a la hora de tener distintos agentes. Eso es una realidad, un piano, que todos lo sabemos, la comunicación con el arquitecto, con el ingeniero que hace la estructura, las instalaciones, la medición, presupuesto, etcétera, etcétera. Con los agentes es un follón. El BIM es la excusa. ¿Para qué? Pues para que esté ordenado. Para poder ordenar todo esto y de forma sin volvernos locos. Sin volvernos locos, ¿por qué lo digo? Sin volvernos locos porque hay un tema que yo creo que es fundamental. Se habla de un único modelo, o de varios modelos, ¿no? Como está comentando Miguel. Para mí es fundamental que haya varios modelos, pero por una sencilla razón. Si es un solo modelo, ¿quién es el responsable de ese modelo? En pocas palabras, ¿quién va a la cárcel por ese modelo? ¿Quién lo firma? El que hace la estructura ya comparte, o sea, lo ideal no sería que hubiese un modelo de estructuras
compatible y compaginado, federado, como lo queramos llamar, con el modelo arquitectónico, un modelo del estudio de la parte eléctrica, de climatización, y que todos esos modelos se pudiesen ver a la vez, que diese la sensación que sea, pero que cada uno por separado, ¿no? ¿No pensáis vosotros que podría ser algo así? O que si yo estoy haciendo mi cambio de conductos, que no pueda venir alguien y decir, voy a cambiar el conducto que me molesta porque hay una viga, y el ventilador, ¿qué? ¿Que nadie calcula el ventilador? Nadie. O sea, ¿esto va a dar una pérdida y ya no va a funcionar? O yo muevo aquí un poquito esto y no pasa nada. Que la iluminación seguro que sigue cumpliendo con el HE3, ¿no? Que en este caso es de España de iluminación. Pues todo eso es importante que cada uno tenga su responsabilidad, que cada uno firme. Y eso es lo que cuando los países más maduros que se hablan de BIM, Francia es uno de ellos. En Francia, por ejemplo, sí que eso de hablar de modelo 3D, eso ya ha pasado. Eso ya ha pasado. Lo que dicen, oye, ¿y esto quién es el responsable? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace lo otro? ¿Cómo estamos en modo de explotación como se ha comentado? O sea, el 3D, ahora que estamos viendo que hay modeladores 3D que parece que si no sabes manejar uno de ellos no eres nadie en el BIM, eso ya pasa a un segundo plano en los países que ya se han madurado en ese tema, ¿vale? Yo creo que si tardamos menos en madurar, pues seremos más eficientes. Básicamente es eso. Entonces, lo que quería comentaros al final es que no hay un modelo único, esto es lo que estamos comentando. Y todo se puede mover en función de ciertas cosas, pero sobre todo con un modelo, y es el único acrónimo que voy a intentar decir, que es el IFC, que ya he comentado antes algo. El IFC es, para que nos hagamos ideas, es una mezcla entre el DXF de los programas CAD, pero para el BIM, o el PDF dentro de la documentación. Podemos hacer una mezcla entre DXF y PDF, pero de BIM. Más o menos. ¿Vale? Cuando nos hagamos una... Pero cuando yo digo que he comentado algo de programar, yo me doy una pereza de programar. También me da pereza de programar. Y dentro del IFC la gente dice, es que debes aprender lo que hay dentro del IFC. ¿Alguien ha abierto alguna vez un DXF por dentro en código? ¿Alguien lo ha abierto? Algunos sí. Bueno, pero bueno, pues tú puedes abrir el IFC. Tú sabes que puedes abrir el IFC. Lo que quiero decir es que un fichero sea un estándar no quiere decir que tengamos que meternos dentro de las tripas de ese estándar. Lo que tenemos que hacer es usarlo. Ya está. Lo que tenemos que hacer es usarlo. Entonces, lo que os animo es que el IFC sí que permitirá trasladar información de un técnico a otro, sobre todo con algo que es algo que preocupa en los países, que es ¿a vosotros por qué os pagan? ¿Por el proyecto, por vuestro conocimiento o por el resultado de vuestro conocimiento? O sea, os pagan por hacer un proyecto que es el resultado de vuestro conocimiento. ¿Pero tenéis que dar todo vuestro conocimiento a quien os contrata? Pues lo que sucede con algunos modelos, te das todas tus bibliotecas, das todo tu trabajo que te has trabajado antes, eso es un peligro. O sea, peligro. No están pagando por eso. Por un año preguntaba que porque si esto se paga, ¿no? Pues depende de lo que entregues, ¿no? Pero entregar más por algo que te están pagando menos, me parece un absurdo. Entonces, con el IFC eso pasa. O sea, ¿quién es el propietario de que yo seleccione, por ejemplo, el equipo de este difusor concreto y las características técnicas de ese difusor y yo me lo he trabajado en mi modelo térmico, mi modelo de elemento filtro, que es lo que sea? ¿Quién es el responsable? Pues el que hace el proyecto de esto. No es el que me ha contratado y voy a darle toda mi información, le daré el resultado de la información. Las cargas técnicas, un ejemplo aquí. Pues si me pagan por calcular las cargas técnicas, yo generaré mi listado de cargas técnicas y le diré cuáles son las cargas técnicas. Pero no le voy a decir toda mi biblioteca se la voy a dar ¿para qué? ¿No? Vamos a entender un poquito la diferencia. Y eso es importante tenerlo en cuenta, con el modelo. Aquí simplemente hay distintas partes de gestión de activos, presupuestos. O sea, cada modelo está claro que es diferente. Lo que tienen que estar es sincronizados. Los modelos tienen que estar, digamos, todos compartiendo la máxima información posible. Entonces, Miguel ha comentado que hay dos modelos, el arquitectónico y, digamos, el ingenieril, más o menos, ¿no? Me ha parecido a mí que un poquito comentabas. Después hay más. Esos dos, eso es un éxito. Dos es un éxito. ¿Se puede llegar a uno? Es utópico, pero se llegará. Uno me refiero con información que no tengas que duplicar. Me explico. Nosotros metemos nuestro modelo 3D, como yo soy arquitecto, voy a aprovecharme. El arquitecto mete su modelo 3D porque ha hecho su Google G, ¿vale? Un Google G, ¿vale? Pero claro, eso después hay que calcularlo, después hay que construirlo, ¿no? Eso es un poquito la cosa. Pero la cosa es que ese modelo 3D, ese modelo geométrico, se lo pasas al que hace la estructura. Entonces, el que hace la estructura recibe ese modelo geométrico y tendrá que él relacionar su modelo 3D, su modelo estructural, que no tiene por qué ser tu modelo arquitectónico.
el modelo arquitectónico y el modelo estructural no tienen por qué ser el mismo. O sea, vosotros sois responsables de la estructura, pues vosotros tenéis que coger ese modelo arquitectónico y a partir de ahí generar vuestro modelo estructural. ¿Me seguís? Pero no tenemos el mismo. O sea, ella no tiene por qué ser una experta en estructura y hacer modelo estructural en su fichero. Ella te pasará el modelo arquitectónico. Y tú, responsable de estructura, responsable de clima, responsable de iluminación, pues cogerás la información necesaria de ese modelo arquitectónico y devolverás la información que corresponde a tu proyecto en particular, a la estructura, a la instalación de clima, a la instalación de lo que toque. ¿Me seguís? Eso es importante, tenerlo claro, que no sé, no, yo meto todo en uno y ya está. La magia no existe, Bueno, no existe. En este caso eso sería magia y no sé si existe, yo no la hago, por lo menos. ¿Vale? Entonces, hay un concepto que para eso se llama Open BIM. O sea, el BIM más o menos hemos visto lo que es, o lo que no es. Y el Open BIM, ¿qué es? El Open BIM es no depender de un fabricante. El Open BIM es que cuando conectamos uno con otro, que cuando el arquitecto hable con vosotros, ¿qué es lo que sucederá? ¿Os tiene que mandar un fichero de un programa particular? Eso os obliga a pagar mucho dinero por un programa, aparte de tener que mantenerlo, gente que lo conoce aquí. O sea, ¿eso pensáis que eso va a triunfar? Eso no está triunfando. Lo que va a haber es el Open BIM lo que pretende, es decir, si se hace un modelo arquitectónico, ese modelo 3D pase a los distintos especialistas con un formato que sea abierto. ¿Abierto significa? Que es mío, que es eterno. O sea, que no hace falta comprar y depender del, entre comillas, chantaje, de tiro piedras sobre mí, de las empresas de software para que si no te actualizas no lo tienes. No. El Open BIM lo que pretende es trabajar de esta forma, pero con formatos que sean abiertos, que puede pasar hoy o 30 años y lo podrás abrir, lo podrás visualizar, lo podrás compartir. Eso es súper importante. ¿Vale? Eso es importante y con el XF se ha hecho. Y con el PDF, parece que también. O sea, hay formatos que han triunfado de esa forma y no tienes que comprarte el último Office o el último AutoCAD, por decirlo de una forma, ¿no? Con el XF puede ser de muchas formas. Pues eso, en el BIM se está trabajando. Se está trabajando y el formato, digamos, básico para eso es el IFC. Pues te suena por lo menos la charla esta en la parte del IFC. ¿Vale? Entonces, cuando se habla de BIM, aquí siempre es los colaborativos, la interoperabilidad, el multiusuario. Esto lo dejaré por esto por si queréis después tenerlo, porque luego no, pues si lo queréis tener, no hay ningún problema. Entonces, lo que quiero decir con eso es que, básicamente, la idea ¿cuál es? La idea es que pasemos la información de uno a otro, la que necesitemos, y esa información esté en un formato siempre estándar. ¿Vale? Aquí tenemos la parte de lo que es el IFC y, sobre todo, que no esté vinculado a un fabricante de software. Eso es fundamental. O sea, que no esté. Bueno, quien quiera casarse con un fabricante de software, que se case, por supuesto. Eso, el mundo es libre de casarse con quien quiera. Pero lo que pretende, y cuando se habla de Open BIM, es que haya piezas, esas piezas trabajen con distintos. O sea, vosotros, hay un fabricante que es bueno en una cosa, pues lo usáis. ¿Os cansáis y queréis otro? Pues lo usáis. Y que todo eso puede funcionar, que en definitiva, el ejemplo práctico es el BC3. Si os fijáis, el ejemplo práctico es el BC3. Podéis trabajar con Dazo Presto, os cansáis de Presto y vais al mejor del mundo, es el nuestro, por supuesto, que voy a decir yo, que es el Arquímedes, o el que sea, eso me da igual, o el banco de precios del IBE, ¿no? Que tenéis un banco de precios, porque tenéis una obra pública y tenéis que hacerlo, o el otro, que puede ser el de otro, el que sea, o el nuestro, o el que sea, y todo eso puede funcionar por lo mismo, pero a masa global, no solo de presupuesto. ¿Vale? Eso yo creo que eso es importante. ¿Y esto cómo funciona? Toda esta película, ¿cómo funciona? Pues hay una forma que es nuestro modelador, aquí tenemos los dos arquitectos, su estudio, que puede ser cualquiera, se genera un modelo que en teoría debe ser 3D, que ahora explicaré que no tiene por qué ser de primer 3D, se genera un modelo, y ese modelo pasa mediante IFC al que hace el cálculo estructural, o el programa que sea de estructuras, hace las distintas instalaciones, como sean las instalaciones, y hace, digamos, su división y presupuesto y toda la documentación. Y cada uno de los especialistas, con los programas que sean, sin marcas comerciales, pueden exportar un fichero IFC que se visualiza todos juntos. Ese es el flujo, digamos, BIM clásico que se hace. Ya está. Bueno, esto, y siento lo del máster, pero vamos, esto después tiene mucho más, por supuesto, pero lo que quiero decir es esto. Esto, digamos, es la esencia. Entonces, aquí ya vienen las segundas derivadas. La segunda derivada es, este modelo tiene que ser con un programa de los Big Brothers, como comentabas tú, ¿no? De los 4 fantásticos estos.
Hay algunos gratuitos que lo generan también, ¿eh? Lo que lo tenemos que hacer con la boca pequeña, pero hay gratuitos que lo generan también para pasar a todos estos. Lo que quiero deciros con esto es que hay un tema que es fundamental y hay una gran, no sé cómo decirlo, expectativas que no son tan ciertas. A mí me da vértigo desde el punto de vista de software. Cuando esta señorita, o señora, no sé si, bueno, cuando la arquitecta en este caso ha hecho ese Guggenheim y queremos calcular la estructura, puede ser que suceda algo que jamás sucede en una obra, sucede una vez cada 5 años, que es que haya modificaciones. Nunca os ha pasado, ¿vale? No ha pasado jamás. Pero claro, esas modificaciones, que a veces son caprichosas, a veces no, modificaciones al fin y al cabo, más comentabas tú que había un montón, ¿no? En las obras de dirección. Nosotros desde CIPE, cuando estamos viendo todo este salón del BIM, decimos, tío, modelo 3D, que cambie y tiene que ir a otro modelo 3D, es una locura. O sea, locura me refiero a que yo no lo veo tan directo. Nosotros hemos tenido que hacer un desarrollo de nuevo SOA para poder conseguirlo, porque no es tan directo. Y de hecho, los ingenieros informáticos me han jurado que es imposible. Es que de un modelador 3D, o sea, un programa que tenga su modelo 3D propio, pasar a otro programa que tenga su propio modelo 3D, no puedes eso de vas, vuelves, eso no tiene. Eso no tiene. O sea, si cambia tu modelo 3D, si cambia tu modelo, tú has cambiado las ventanas de sitio, porque te han dicho como toda por lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque se sufre. ¿Vale? Simplemente digo porque creo que es importante. La tecnología a veces está para que sufra menos. ¿Vale? Y de hecho nosotros estamos trabajando para que sufra lo mínimo o nada. Pero que no es una cosa trivial. ¿Vale? O sea, que no. Yo cuando veo las instalaciones, pues bueno, yo he visto las instalaciones 3D que son se les llama as-built, técnico de decimos, o sea, ya hemos vivido tal, es el as-built, lo diré mucho. Pero claro, si hay un cambio, el recalcular las instalaciones y el verificar el cumplimiento del código técnico, del SI, de correo de evacuación, el ver el tema de si esa luminaria cambia, pues el H3, como decíamos, o el SU4, eso no es tan trivial. ¿Vale? O sea, en España tenemos herramientas mucho más avanzadas que fuera, mucho más avanzadas. No digo que sea así, sino que es mucho más avanzado, ¿vale? Pero lo que quiero comentar simplemente con esto es que este es el esquema básico del tipo. Punto. Digo, desde el punto de vista donde nosotros, digamos, la ingeniería, los ingenieros, estamos en esta parte de aquí. ¿Hace falta que aprendáis a manejar una chica, un Revit, un Artplan? Pues yo pienso que es más o menos lo mismo que si hace falta que sepáis manejar un programa de CAD. ¿Quiere decir que todo el día estáis con el CAD? No, calcularé y después haré mis cosas. Pero no quiere decir que esté todo el día utilizando ese programa. O sea, yo veo esa similitud. ¿Vale? Para mí es una parte que es importante. Hay una parte que es importante es el conseguir esto. Que realmente los modelos 3D, con los programas, los que sean, en vez de estar generando hacia otro modelo 3D, es que estén vinculados. Es que se trabaja solo a partir de un IFC. El modelo 3D sea único en un IFC. Cuesta, pero se puede conseguir. Pero esto es, digamos, una parte que se hace. Y después viene otra parte que comenta Miguel, que es súper interesante, que es, a partir del modelo geométrico, generar las mediciones, el presupuesto. Como tú comentabas lo de la cinta corrida, y es verdad, nosotros lo de la gente, o sea, realmente los programas, los modeladores, lo de la cinta corrida eso no saben lo que es. Porque eso, o sea, ellos hablan de medición americana. La medición española es única en el mundo mundial, por lo visto. Vamos, es una cosa. Entonces, ¿realmente nos tenemos que cambiar al método americano? Igual depende de la obra, ¿no? Si lo conseguimos convencer, sí, pero si no tendremos que ir a la cinta corrida, ¿no? O sea, digamos que los programas deben ser posibles de hacer por lo menos las dos combinaciones. Pero básicamente lo que aquí hay un punto de función que es súper interesante y yo creo que es muy importante para entender bien. Si yo estoy haciendo las mediciones y estoy midiendo la ventana, yo debo ser capaz de esa ventana, digo, esta ventana pone, no sé, tantos metros cuadrados, de cambiar aquí los metros cuadrados de la ventana y que se me cambie el modelo 3D. ¿Debo poder hacer eso? ¿O no? O sea, yo soy el que hace el presupuesto y yo tengo autoridad para cambiar el modelo 3D. ¿Debo poder cambiarlo o no? ¿El modelo es intrínsecamente seguro, como se dice? Hay que tener cuidado con eso. Digo, porque hay que tener cuidado porque tú igual le das tu obra, digamos, a alguien para ganar el presupuesto y te cambia tu 3D. Ante todas esas cosas, con el IFT se puede hacer que sean seguros. Que tú no te puedas. Tú le pasas el IFT, pero no le pasas tu modelo 3D.
Entonces, él podrá hacer su medición, su lo que sea, sobre ese IFC. Eso es importante. ¿Por qué? Porque por eso conseguimos que no haya posibilidades de tu competencia, que es firmar después cierto modelo que pues se repercute, ¿no? Eso sí que es un tema que yo creo que es muy, muy importante. Y al final, para mí, lo que estamos comentando también es, y no igual los programas realmente, con ese modelo que puede haber 3D, es que pueda estar en un sitio, se habla del 4.0, la nube. Ayer leía que la nube ya se ha pasado de moda. Vale, la niebla. Es verdad. Sí, yo me quedaba muy y digo, joder, me estoy metiendo ahora en la nube y ahora ya me han pasado la niebla. Pues sí, es el soft computing o algo así, ¿no? O sea, la nube ya no está yendo por. O sea, si habláis de nube, estáis ya un poco sueltos. Tenéis que hablar ya de la niebla. ¿Vale? Es una locura. Pero bueno, básicamente lo que quiero decir es que vosotros, lo que. Este diagrama yo creo que explica muy bien. Yo os he explicado en forma, digamos, de donuts, y este diagrama yo creo que es interesante, que es, nos puede llegar un modelo 3D con un modelo compartible por todos los agentes, ese modelo geométrico que has hecho tú, ¿vale? La intenta o el lineal, o el que sea. Entonces, ese modelo pasa a cada uno de los especialistas, el que hace la estructura, el que hace la climatización, el que hace el análisis energético, el acústico, etcétera. Os sonará. Y claro, cada uno de ellos, y no perdéis de vista eso, por supuesto que generar un 3D es importante, pero para mi opinión, lo realmente importante es que esto te sirva para ser más efectivo a la hora de hacer tu diseño, tu proyecto, ¿vale? Y poder después devolverlo, sobre todo que hagas unos cálculos. Eso es fundamental y eso ayuda. Entonces, y que puedes hacer una estimación de costes, unos planos, los que te dejo lo ves en inglés porque, bueno, más simplemente, pero al final es en castellano, O sea, simplemente, pero lo tenemos, sí, es más puro, como decimos, ¿no? Que no quieres tener mismos. Pues simplemente lo digo por eso. Pero básicamente, lo importante al final vosotros es el proyecto, y eso el colegio profesional tiene que ponerse las pilas, lo digo ahora sí, en el sentido de que hay un visado, ¿vale? Hay un visado, y ese visado, a día de hoy, ¿qué tendrá? Pues tú presentarás pues la memoria, el pliego, ¿no? ¿Qué más tienen? Los planos y la medición y el presupuesto. Pues posiblemente, dentro de esos planos ya no se llamará planos, sino se llamará modelo digital. Por ejemplo, dentro de un tiempo, entre ese modelo digital, incluirá planos, pero incluirá más cosas, como ese IFC modelado 3D. Eso no le queda mucho para poder hacer. Pero tiene que ser con un formato no, pues se llama nativo, no puede ser de un archicad, de un plano, de un Revit, no. O sea, que es uno que no tenga que obligarme a comprar un software y pagar tanto a la vez. O sea, no puede, eso no cabe en ninguna cabeza. Debe ser con el Open, ¿vale? Entonces, eso de trabajar en la nube era una cosa que quería comentar, y al final tenemos distintas herramientas con distintos cálculos. Todo esto, como un consejo, os lo tienen que demostrar. Yo voy a hacer un vídeo, no me gusta enseñar vídeos, me gusta demostrarlo, pero vamos, lo que os pido es que cuando os muestren las cosas, siempre sea no con un vídeo. O sea, si os van a convencer de algo, que bueno, cambia esto de aquí. O sea, que no sea un vídeo, que os enseñen esto, porque siempre pasa y dice, no, yo estoy muy bonito, ahora cambia este tipo de o cambia este tipo de actitud de sitio. Al principio pasa. Porque eso es muy importante. Yo creo que es un tema súper importante. En 3 minutos, o sea, simplemente comentaros. Este es un vídeo que dura 3 minutos, creo. Y simplemente para ir rápido, porque yo me voy a quedar. ¿El vídeo en qué consiste? Un modelo 3D puede ser con un programa incluso gratuito. Este es el vídeo, este es gratuito. En Marruecos lo tienen con un programa gratuito. ¿Y la clave cuál es? El modelo térmico, o el modelo geométrico, mejor dicho, pasa a un lugar. Que puede ser la nube, mi Dropbox, ni lo que sea. Eso me da igual. ¿Vale? Pasa lo que sea. Entonces, cada uno de los agentes con ese modelo 3D actúan. En ese caso, calculan estructuras. Ese modelo 3D recoge la información que necesita y genera su estructura. Y esa estructura él la devuelve, pero no solamente a la parte de arquitectura, lo devuelve al que hace los conductos, al que hace las estaciones, al que hace todas las cosas y lo devuelve. Lo mismo con el que hace la electricidad. Hace su esquema de principio, se unifica, es importante, es unificar y después trae su modelo 3D y lo calcula. Lo mismo con la demanda, para justificar lo que es el ahorro de energía, el consumo energético, las energías positivas, diseñando cada uno de ellos ese modelo 3D lo están compartiendo. ¿Veis que esto que estoy diseñando? Esto es un IFC. Lo bueno de ese IFC es que cuando tú lo cambias, se actualizan todos.
Eso es lo que se puede hacer y es lo que tendrán todas las herramientas del mercado seguro. Entonces, que yo genere esto, lo importante de esto que es, dentro del programa, es que yo pueda hacer mi esquema unifilar, mi esquema de principio y puedo generar también mis diseños, mis planos y mis cálculos. Lo mismo pasa con mi iluminación. Lo importante es que yo pueda hacer la parte de iluminación y esta iluminación que se nutre en 3D y esa iluminación pueda devolver. La iluminación que lo que devuelvo, el 3D a la arquitecta, pero en los vatios metro cuadrado al que hace el protocolo de cargas técnicas o el que hace la justificación del código técnico. Todo eso es importante hacerlo con IFC y es posible, ¿vale? Todo eso se puede hacer con IFC sin depender de una herramienta particular de software. Y después todo eso se puede ver en el modelador 3D tuyo, perfecto, o en modeladores que hay también gratuitos, hay muchos, para visualizadores y de IFC hay muchos gratuitos, eso no es ningún problema. Y después se pueden visualizar de esta forma, se puede ver la estructura y se pueden calcular, o bien aquí o bien donde sea, la detección de colisiones, se puede detectar las distintas cosas, todo eso, tanto cuando hemos resuelto todos los problemas como por cada uno. Aquí vemos, por ejemplo, pues nuestra canalización, vemos nuestros conductos, vemos nuestra estructura, vemos nuestro flujo, pero que el 3D nos nuble. Aunque yo digo esto, el 3D para el cliente era práctico, porque vemos que hemos hecho el cálculo y está fantástico, pero simplemente lo que tiene que ser es para tener mejores diseños, punto pelota. Yo por lo menos es unos puntos. Y donde más énfasis tenemos es con el modelo 3D, como está llegando, y ahora lo que quiero que veamos es que después cada uno de ellos, fijaos, ha cambiado el modelo 3D y todos ellos se actualizan sin tener que volver a empezar. O sea, si todos los programas trabajan con IFC, lo importante es que cuando tú cambies el modelo, si mi modelo de cálculo es el IFC, mi modelo no es mío, si es el IFC, todo el mundo se puede actualizar y todo el mundo puede volverlo a exponer. Entonces, eso yo creo que es una cosa súper importante y, por supuesto, haciendo más énfasis, lo importante es que se pueda hacer la documentación, los cálculos correctos y la documentación correcta, incluyendo que pues hay planos que no hay ningún protocolo de planos, se pueden generar planos, se pueden generar esquemas de principio, se pueden generar resultados de acuerdo a algo llamado normativa, de aquí o de otros países, y eso se puede hacer con IFC. Eso se puede hacer con formato OpenBIM. Y es buena herramienta, O sea, yo no estoy diciendo que sea con la que decimos, la nuestra fantástica, voy a decir yo, ¿vale? No puede ser otra cosa. Pero la idea de esto es que se puede trabajar con cualquier herramienta sin ningún problema, ¿vale? Eso es una parte que yo creo que es fundamental, que no dependáis de las herramientas sino tengáis esa parte, ¿vale? Eso es pues a modo de ejemplo, yo haciendo mi cálculo de estructuras, pues estaría muy bien poder ver que el subrayante, o cuando hago el subrayante, que pueda ver si alguien me ha puesto un pilar en el sitio para no tener ningún problema. Pero realmente las colisiones, y con esto ya estoy terminando, hay dos tipos de colisiones. Esto es la colisión geométrica y la colisión normativa. Por ejemplo, ¿alguien ha hecho algún ICT? ¿Algún proyecto de ICT aquí? ¿Alguien ha hecho? Alguien habrá hecho. Pero cuando tenemos nuestra toma de corriente, cuando nosotros estamos viendo la toma eléctrica y la toma de datos, tiene que estar a menos de medio metro. Y son dos personas distintas a lo mejor que lo hacen. El que hace el proyecto de ICT y el que hace el proyecto eléctrico. Eso es como una ICSB. ¿Lo tiene que ver ella, que no sabe ni de ICT ni de electricidad? ¿O lo tiene que ver el que está haciendo el estudio de eléctrico y el de ICT? ¿Quién tiene que verlo? ¿Qué pensáis? Yo creo que el especialista, ¿no? Porque tú de eso, pues no sabéis. Sabéis de muchas cosas, pero de esa no. ¿No? ¿Cómo me seguís? Lo que consigue con el flujo OpenBIM es que el que hace la estación eléctrica, cuando usted echa la ICT, le llegará y la visualiza. Oye, aquí, aunque no sea una colisión, nos puede estar a más de medio metro. O si yo tengo mi tubería de agua y mi cable eléctrico, que no hay una distancia, o hay una distancia mínima, y me digo, oye, ojo, aquí hay 20 centímetros por la norma española, francesa, colombiana, y lo mismo. ¿Me entendéis? Entonces, todo eso es posible, pero sin las florituras, el 3D, lo que repito, como tercer punto, ¿vale? Eso yo creo que es una parte. Y la medición y presupuestos, pues básicamente es eso, es con el modelo 3D, ahí sí que con el modelo 3D, con IFCs y sin IFCs, poder generar, digamos, toda la parte de mediciones, presupuestos, documentación, ¿vale? En definitiva, que ya estáis en BIM, aunque no lo sepáis, muchos de vosotros, os lo prometo, que el BIM es más fácil de lo que pensáis y lo que tenéis que hacer es eso, leeros el vocabulario, leeros un poquito BIM para Dummies, que hay un libro de BIM para Dummies y otras cosas, y hacer máster, por supuesto, que es una cosa que está muy bien, es siempre mejor. Y nada, yo con mi parte, nada, pues muchas gracias a todos.
Gracias, Benjamín. Y una última cuestión. Miguel, eres como experto miembro de la Comisión BIM del Ministerio de momento. ¿Cuándo va a entrar en vigor? ¿Cuándo va a ser obligatorio presentar los proyectos en formato BIM? Bueno, pues en principio en la comisión lo tenemos planteado que en el año para obras de administración, edificación año 2018, es decir, el año que viene, y obra civil año 2019. Bueno, sin comentarios. El 2018 está ahí. A ver. Yo dentro de la comisión estoy en el grupo de IFC, me tengo que coordinarlo. El 2018, eso está muy bien. Lo que pasa es que queda muy poquito. Hay que ser muy realista, ¿eh? O sea, igual con el impulso hoy del ministro pega un zapazo. Esto es una cuestión de dinero, no es otra cosa, ¿eh? O sea, de voluntad y de dinero. Si el ministerio pone dinero para que se haga, se puede hacer. A día de hoy, el problema de la comisión es que no han puesto un chavo. ¿No? O no sé si tú has visto, tú estás en... Yo estoy en la comisión de estrategia. Yo estoy en la comisión de estrategia. Estamos 16 personas, que es la comisión que está encima de todas las comisiones. Y entonces, sí, es cierto que no hay dinero, pero lo que es cierto es que la realidad supera la ficción. Entonces, si no hacer los trabajos que te pide la clientela, estarás acabado. Lo que decía al principio, puedo decirlo como referencia, en Navarra ya tenemos una tremenda inquietud entre los técnicos del propio gobierno de Navarra para implementar en los pliegos de condiciones que vayan con estos condicionantes de momento para que se valoren más los proyectos que tienen esta tecnología y después para ponerlos obligados. De hecho, ya se ha pedido por parte de ingenieros y arquitectos de todos los departamentos o de unos cuantos departamentos del gobierno de Navarra, se ha pedido al gobierno de Navarra que haga una dotación presupuestaria para la formación interna de técnicos para que puedan requerir este tipo de tecnología. Pero aquí, yo creo que aquí lo importante es que la licitación sea madura. O sea, no haya de dármelo, esto es BIM. O dice, ¿y esto qué es esto de esto en BIM? No sabemos lo que es. O sea, lo que tiene que haber es la licitación. Yo estoy de acuerdo contigo en que tiene que haber una educación, tiene que haber, digamos, una formación, y cuando se haga una licitación sea realista. Es decir, no es el BIM, dámelo con esta forma, con esta forma, con esta forma. Vamos, yo creo que eso es fundamental. Y cuando sea madura, pues eso arrastrará mucho el sector. Yo estoy convencido de eso. Señores, hay que hablar inglés y hacer los proyectos en formato. Y por esto damos por finalizada esta interesante sesión y pasamos a la siguiente, que es sobre el modelo IPR. Muchas gracias a todos.